Bienvenidos a un vídeo más. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que, como vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, esa increíble actriz turca que nos roba el corazón con cada papel que interpreta. El título Hande Erçel siempre a mi lado, ¿cómo harías para tenerla cerca? Imposible es un poco, digamos, un desafío. Ya sé, la fantasía de muchos de nosotros es tener a Hande cerca, pero vamos a ser realistas, ¿verdad? Es una estrella internacional, una mujer increíblemente ocupada, y aunque el sueño es hermoso, la realidad a veces es un poquito diferente. Pero no se desanimen. En este vídeo no solo vamos a soñar despiertos con la posibilidad de tener a Hande cerca, sino que vamos a explorar diferentes facetas de su carrera, su personalidad, y cómo podemos, de alguna manera, sentirla un poquito más cercana, aunque sea a través de su trabajo y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y a disfrutar del viaje. Antes de empezar, y porque sé que a muchos les gusta, les voy a pedir algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy compartiendo contenido interesante y que sé que les gusta. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, comencemos. Empecemos por lo básico, por lo que todos conocemos y amamos, Hande Erçel, la actriz que ha conquistado el mundo con su talento y belleza. ¿Quién no ha visto Love is in the air o Sen Kalkam? Es prácticamente imposible no haberse enamorado de Eda y Serkan, y por supuesto, de la increíble interpretación de Hande. Pero, ¿qué hace a Hande tan especial? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de ella? Yo creo que hay varios factores. Primero, su innegable talento actoral. Hande tiene la capacidad de transmitir emociones de una manera increíblemente natural y conmovedora. Su mirada, su voz, cada gesto. Todo está perfectamente calibrado para conectar con el público. Ya sea interpretando un papel dramático, romántico o incluso cómico, Hande se mete en el personaje de una manera que te hace creer en cada momento. Es esa habilidad para sumergirse en la piel de cada personaje, para hacernos sentir lo que el personaje siente, lo que realmente la distingue. Piensen en la vulnerabilidad de Eda, en la fuerza de Hayat, en la sutileza de sus roles más recientes. Cada interpretación es un estudio de la condición humana, una exploración de las emociones que nos conectan a todos. Segundo, su belleza. Es innegable que Hande es una mujer hermosa, pero no es solo su físico lo que la hace destacar. Es su elegancia, su estilo, la manera en que se desenvuelve frente a las cámaras. Siempre luce impecable, pero sin dejar de ser auténtica. Y sobre todo su sonrisa, que es capaz de iluminar cualquier lugar. Pero, y es importante decirlo, su belleza no es el único atractivo. Es su capacidad para combinar la gracia y la sofisticación con una naturalidad que la hace accesible y cercana. Su estilo, siempre elegante y a la moda, refleja su personalidad, fuerte, segura y con un toque de dulzura. No es solo una cara bonita, es una mujer con clase y un estilo que inspira. Tercero, y esto es algo que me parece muy importante, su personalidad. A pesar de ser una estrella internacional, Hande parece ser una persona sencilla, amable y cercana. En las entrevistas en sus redes sociales, siempre transmite una sensación de calidez y autenticidad. Parece una persona que se preocupa por los demás, que tiene valores y que no se olvida de quién es. Es esa conexión con su lado humano lo que realmente la hace especial. Vemos en ella no solo una actriz, sino una persona real, con sus propios intereses, inquietudes y preocupaciones. Y esa autenticidad es la que la hace tan querida por sus fans. La manera en que se expresa, en que responde a sus seguidores, en que comparte momentos de su vida, siempre transmite esa sensación de cercanía y sinceridad. Ahora bien, ¿cómo podemos, de alguna manera, tener a Hande cerca? Obviamente no es posible tenerla físicamente a nuestro lado, pero podemos acercarnos a ella a través de diferentes medios. Vamos a explorar algunas opciones para que, aunque sea virtualmente, podamos sentirla un poquito más próxima. Primero, disfrutando de su trabajo. Ver sus series y películas es una excelente manera de conectar con ella. Sumergirnos en sus personajes, vivir sus historias y sentir las emociones que ella transmite. Recomiendo muchísimo Love is in the air, por supuesto, pero también hay otras series y películas en las que ha participado que son muy interesantes. Investiguen, busquen y sumérjanse en su filmografía.
Repasar su trayectoria es un viaje fascinante, una oportunidad de ver su evolución como actriz y de apreciar la diversidad de sus roles. Además de Love is in the Air, pueden explorar Gun es Inkthlar, donde demuestra su versatilidad, o su participación en otras producciones que, aunque menos conocidas, son igualmente valiosas. Investigar su filmografía es descubrir nuevas facetas de su talento y de su capacidad para interpretar personajes diversos. Segundo, siguiéndola en sus redes sociales. Ande es muy activa en Instagram, y a través de sus publicaciones podemos ver un poco más de su vida, sus proyectos y sus pensamientos. No esperen tener una conversación íntima con ella, pero sí podemos seguir su día a día, enterarnos de sus proyectos y ver las fotos y vídeos que comparte. Es una manera de sentirla un poquito más cerca. Las redes sociales nos brindan una ventana a su mundo, a sus aficiones, a sus viajes y a sus relaciones. Es una forma de estar al tanto de sus proyectos, de verla en acción y de conocer un poco más de su estilo de vida. No se trata de invadir su privacidad, sino de disfrutar de los contenidos que comparte y de estar conectados con su universo. Tercero, estando al tanto de sus proyectos futuros. Ande siempre está involucrada en nuevos proyectos, ya sea de actuación, modelaje o incluso campañas publicitarias. Estar al día con sus noticias y esperar con ansias sus nuevos trabajos es una forma de mantener la emoción y la conexión con ella. Hay muchísimos sitios web y cuentas de fans que se dedican a informar sobre Ande. Aprovechen esa información. Mantenerse al tanto de sus proyectos futuros es una excelente manera de seguir su carrera y de anticipar sus próximos éxitos. Hay una gran cantidad de fuentes de información, desde sitios web especializados hasta cuentas de fans dedicadas, que nos mantienen al día con sus proyectos. Estar informados sobre sus proyectos nos permite seguir de cerca su trayectoria y disfrutar de su trabajo. Cuarto, participando en la comunidad de fans. Ande tiene una base de fans muy grande y activa en todo el mundo. Unirse a grupos de fans, participar en foros y redes sociales, compartir opiniones y apoyar sus proyectos es una excelente manera de conectar con otros fans que comparten la misma pasión por Ande. Es una forma de sentirse parte de algo más grande. La comunidad de fans es un espacio donde se comparte la admiración por Ande, se discuten sus trabajos, se intercambian opiniones y se apoya su carrera. Participar en esta comunidad es una excelente manera de conectar con otros fans de todo el mundo, de compartir su pasión y de sentirse parte de un grupo que comparte la misma admiración. Quinto, y esto es algo que quizás no todos puedan hacer, asistir a eventos o premiaciones en los que Ande esté presente. Obviamente no es algo fácil ni accesible para todos, pero si tienen la oportunidad de viajar a Turquía, o a algún evento internacional en el que Ande participe, adelante. Es una experiencia única y una oportunidad de verla en persona. Asistir a eventos en los que Ande esté presente es una experiencia única para los fans. Ya sea en Turquía o en eventos internacionales, esta es una oportunidad de verla en persona, de disfrutar de su presencia y de vivir momentos inolvidables. Pero volviendo a lo que les decía al principio, y aunque nos encantaría tener a Ande a nuestro lado en la vida real, tenemos que ser realistas. La distancia, su agenda apretada y su privacidad hacen que eso sea prácticamente imposible. Sin embargo, eso no significa que no podamos disfrutar de su talento, admirar su belleza y sentirnos inspirados por su personalidad. Lo más importante es entender que podemos disfrutar de su presencia en nuestras vidas de diferentes maneras. Podemos ver sus series y películas, seguirla en redes sociales, estar al tanto de sus proyectos y participar en la comunidad de fans. Podemos, en definitiva, apreciar su trabajo y conectar con ella de la manera que nos sea más cómoda y accesible. Recordemos que Ande es una persona, y como tal, merece respeto y privacidad. No se trata de obsesionarse con ella, sino de disfrutar de su talento y de todo lo que nos ofrece. Debemos ser conscientes de que su vida personal es suya, y que nuestro apoyo debe ser siempre respetuoso y considerado. Y hablando de todo lo que nos ofrece, es importante recordar que Ande también se preocupa por causas sociales y ambientales. Apoya diferentes organizaciones y utiliza su plataforma para dar visibilidad a temas importantes. Esto es algo que la hace aún más admirable. Su compromiso con el medio ambiente y las causas sociales demuestra su sensibilidad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su activismo y su compromiso con el mundo que la rodea la hacen aún más admirable. Ahora, hablando de cómo podemos sentirnos más cercanos a Ande, hay algo muy importante que quiero mencionar: el respeto. Es fundamental respetar su privacidad y su espacio personal.
No debemos acosarla ni invadir su vida privada. Admirar su trabajo y su persona no significa que tengamos derecho a inmiscuirnos en su vida personal. Debemos recordar que es una persona, con sentimientos y necesidades como cualquier otra. El respeto es la base de cualquier relación, incluso la que tenemos con una figura pública. Debemos ser conscientes de sus límites y de su derecho a la privacidad. También es importante ser conscientes de la información que consumimos. Hay mucha información falsa y rumores en Internet, por lo que debemos ser cuidadosos con lo que leemos y vemos. Siempre es recomendable verificar la información antes de creerla y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es crucial ser críticos con la información que encontramos en Internet. Debemos ser conscientes de la posibilidad de noticias falsas, rumores y sensacionalismo. Siempre es recomendable verificar la información antes de creerla y no dejarnos llevar por la emoción del momento. En resumen, la idea de tener a Andercel a nuestro lado es más una fantasía que una realidad, pero eso no significa que no podamos disfrutar de su presencia en nuestras vidas de muchas maneras diferentes. Podemos ver sus series y películas, seguirla en redes sociales, estar al tanto de sus proyectos y participar en la comunidad de fans. Lo importante es hacerlo con respeto, admiración y sin invadir su privacidad. Y ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría resumir algunos de los puntos principales que hemos discutido. En primer lugar, hemos hablado de la increíble Andercel, su talento actoral, su belleza y su personalidad que la hacen tan especial. Hemos profundizado en su habilidad para transmitir emociones, su elegancia y su estilo, y su autenticidad. Hemos reconocido su impacto en el mundo del entretenimiento y la admiración que genera entre sus fans. En segundo lugar, hemos explorado las diferentes maneras en que podemos sentirla cerca, como viendo sus series y películas, siguiéndola en redes sociales, y estando al tanto de sus proyectos. Hemos analizado la importancia de su filmografía, el valor de las redes sociales y la relevancia de la comunidad de fans. En tercer lugar, hemos enfatizado la importancia del respeto a su privacidad y el cuidado con la información que consumimos. Hemos resaltado la importancia de la responsabilidad y la prudencia al seguir a una figura pública, así como la necesidad de verificar la información que encontramos en Internet. Y finalmente hemos concluido que si bien la idea de tenerla físicamente a nuestro lado es una fantasía, podemos disfrutar de su presencia en nuestras vidas de muchas maneras diferentes y significativas. Hemos reconocido que a pesar de la distancia, podemos conectar con su trabajo, su personalidad y su compromiso con el mundo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Andercel, qué es lo que más admiran de ella, y cómo se conectan con su trabajo. Déjenme sus comentarios abajo. No olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao, chao.